¿Alguna vez has tenido que elegir entre la esperanza de un nuevo comienzo y el amor que te salvó la vida? Rebeca tenía 26 años, un bebé en brazos y absolutamente nada más cuando la lluvia comenzó a caer esa noche en Toluca. Ella no sabía que bajo esa tormenta helada, un mecánico con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de cicatrices la estaba viendo desde su camioneta, a punto de tomar una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Esta es una historia sobre perder todo y encontrar justo lo que tu alma necesitaba. Quédate hasta el final, porque lo que sucede meses después va a tocarte el corazón. Rebeca nunca imaginó que su vida pudiera derrumbarse en tan solo 48 horas. El martes por la mañana recibió la noticia de que el Hospital General de Toluca cerraría sus puertas por falta de presupuesto, dejando a más de 100 trabajadores sin empleo. Ella llevaba 4 años trabajando ahí, cuidando pacientes en el turno nocturno, soñando con un futuro estable para su hijo recién nacido. Su pequeño Mateo tenía apenas 3 meses y dependía completamente de ella. El papá del niño se había ido antes de que naciera, dejándola sola con promesas rotas y una cuenta bancaria vacía. Rebeca apretó los dientes y se dijo a sí misma que lo superaría, que siempre había sido fuerte. Pero el miércoles por la noche, mientras alimentaba a Mateo en su pequeño departamento de 2 habitaciones, escuchó gritos afuera. El olor a humo invadió el aire como una advertencia demasiado tarde. El edificio estaba en llamas y ella solo tuvo tiempo de tomar a su bebé, una bolsa con pañales y la cobija que su abuela le había tejido años atrás. Cuando los bomberos finalmente controlaron el fuego, Rebeca estaba en la calle con su hijo en brazos, viendo cómo todo lo que había construido se convertía en cenizas y recuerdos perdidos. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable de la que no podía despertar. Rebeca intentó quedarse con una prima en el otro lado de la ciudad, pero la casa ya estaba llena de gente y apenas había espacio para respirar. Su prima le dijo con pena que solo podía quedarse 2 noches, tal vez 3 si tenía suerte. Rebeca asintió sin decir nada, sintiéndose como una carga que nadie quería llevar. Buscó refugio en un albergue temporal, pero las condiciones eran pésimas y Mateo lloraba sin parar por el frío y la humedad del lugar. Una noche, una trabajadora social le dijo que había listas de espera de semanas para conseguir un espacio más digno. Rebeca salió de ahí con el corazón destrozado, caminando por las calles de Toluca, como un fantasma que ya no pertenecía a ningún lugar. Intentó pedir ayuda a antiguas compañeras del hospital, pero todas estaban en la misma situación desesperada que ella. Una le prestó 200 pesos, otra le regaló un paquete de fórmula para bebé. Rebeca las abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo incluso las migajas de bondad que recibía. Pero sabía que eso no era suficiente para sobrevivir. Vagó por las calles durante 3 días completos, durmiendo en paradas de autobús, cuando la noche caía pesada sobre sus hombros. Mateo lloraba de hambre y frío, y ella lo mecía contra su pecho, tratando de transmitirle un calor que ya no sentía en su propio cuerpo. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, algunos desviaban la mirada con vergüenza, otros la juzgaban en silencio. Una señora mayor le dio un pan dulce y unas monedas, diciendo que rezaría por ella. Rebeca le agradeció con la voz quebrada, sintiendo que esas oraciones eran lo único que le quedaba. Las noches eran las peores, cuando el silencio de la ciudad amplificaba sus pensamientos oscuros y el miedo a que algo le pasara a su hijo la mantenía despierta. Se sentaba en las bancas de las plazas cantándole canciones de cuna a Mateo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas sin permiso. Había perdido su trabajo, su hogar, su dignidad. Pero cuando miraba los ojos inocentes de su bebé, sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Mateo la necesitaba, y eso era suficiente razón para seguir respirando. El jueves por la tarde, Rebeca llegó hasta un parque pequeño cerca de la avenida Morelos. Se sentó en una banca desgastada, sacó lo último que le quedaba de fórmula y preparó un biberón con manos temblorosas. Mateo bebió con desesperación, sus manitas aferrándose al plástico como si supiera que cada gota era un regalo.
Ella lo observó con ternura infinita, preguntándose cómo había llegado a ese punto de su vida. Hace un año estaba planeando una pequeña fiesta para su cumpleaños, soñando con comprar una cuna nueva para el bebé que venía en camino. Ahora no tenía ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza sin sentir que estorbaba. Un grupo de adolescentes pasó corriendo cerca de ella, riendo y jugando sin preocupaciones en el mundo. Rebeca los vio con una mezcla de envidia y nostalgia, recordando cuando ella también creía que la vida era simple y justa. Pero la vida le había enseñado la verdad de la manera más cruel posible. Guardó el biberón vacío en su bolsa, acomodó a Mateo contra su pecho y se levantó con las piernas adoloridas. No sabía hacia dónde caminar, pero quedarse quieta significaba aceptar la derrota. Mientras caminaba por las calles empedradas de Toluca, Rebeca sintió las primeras gotas de lluvia caer sobre su cabeza. Miró hacia el cielo gris y cerró los ojos por un momento, dejando que el agua fría mojara su rostro cansado. Mateo comenzó a inquietarse en sus brazos y ella lo cubrió rápidamente con su chamarra delgada, protegiéndolo de la tormenta que se avecinaba. La lluvia se intensificó en cuestión de minutos, transformándose en un aguacero violento que empapaba todo a su paso. Rebeca corrió buscando refugio, sus zapatos viejos chapoteando en los charcos que se formaban rápidamente en el pavimento. Vio una parada de autobús adelante, una estructura pequeña con techo de lámina y paredes de vidrio rayado. Se metió ahí respirando con dificultad, su ropa goteando agua sucia mientras Mateo lloraba asustado por el ruido de la tormenta. Ella lo meció suavemente, tarareando una canción que ya no recordaba de dónde había aprendido. La noche cayó como un telón pesado y Rebeca se dejó caer en la banca de metal, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas. No tenía idea de que esa noche cambiaría todo. No sabía que alguien la estaba viendo desde la oscuridad. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una furia que parecía no tener fin. Rebeca temblaba de frío, su chamarra empapada pegada a su piel como una segunda capa de hielo. Mateo lloraba débilmente contra su pecho, su llanto mezclándose con el ruido ensordecedor de la tormenta. Ella intentó secarlo con la única cobija seca que le quedaba, envolviéndolo como un pequeño capullo de esperanza en medio del caos. Sus dedos estaban entumecidos y apenas podía sostenerlo bien, pero no lo soltaría por nada del mundo. La parada de autobús ofrecía un refugio miserable, el viento colándose por los espacios rotos del vidrio y salpicándolos con agua helada. Rebeca miró hacia la calle vacía, viendo cómo los relámpagos iluminaban el asfalto brillante por breves segundos. No había nadie más afuera, solo ella y su bebé contra la furia de los elementos. Se preguntó si Dios la había olvidado o si esto era algún tipo de prueba que debía superar. Cerró los ojos y oró en silencio, pidiéndole fuerzas para aguantar una noche más. Solo una noche más. El hambre mordía su estómago con dientes afilados, pero ella ya estaba acostumbrada a ignorarlo. Lo que realmente le preocupaba era Mateo, que no había comido bien en horas y comenzaba a sentirse tibio de una manera que no era normal. Rebeca tocó su frente con la mano y sintió el calor de una posible fiebre. El pánico la invadió como una ola fría, más helada que la lluvia que caía afuera. No tenía dinero para medicinas. No tenía forma de llevarlo a un doctor. Se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre, conteniendo un grito de desesperación que amenazaba con escapar de su garganta. Meció a Mateo con más intensidad, susurrándole palabras de consuelo que ella misma no creía. Su voz se quebró cuando le prometió que todo estaría bien, que mañana sería un día mejor. Pero en el fondo de su corazón, Rebeca ya no sabía si podía cumplir esa promesa. El agotamiento la estaba venciendo, arrastrándola hacia un lugar oscuro del que tenía miedo de no poder regresar. Las horas pasaron con una lentitud cruel mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Rebeca luchó por mantener los ojos abiertos, pero el cansancio era más fuerte que su voluntad. Su cabeza comenzó a caer hacia adelante y ella se enderezó bruscamente, asustada de quedarse dormida y dejar caer a Mateo. Pero su cuerpo ya no respondía como antes.
Sus músculos gritaban por descanso y sus párpados pesaban como piedras. Finalmente, se rindió y se recostó contra la pared fría de la parada, acomodando a su hijo en el hueco de su brazo. Mateo dejó de llorar y se quedó quieto, su respiración pequeña y constante contra el pecho de su madre. Rebeca cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño inquieto, donde soñaba con su antigua vida y despertaba llorando al recordar que ya no existía. La lluvia seguía cayendo como un manto líquido que los separaba del resto del mundo. En ese momento, ella no sabía que no estaba tan sola como creía. Jorge conducía su vieja camioneta por las calles desiertas de Toluca, regresando a casa después de un día largo en el taller. La lluvia dificultaba la visibilidad y él manejaba despacio, con las manos firmes en el volante y la mente perdida en sus propios pensamientos. Había sido un día difícil, con pocos clientes y muchas cuentas por pagar. A sus 29 años, Jorge había aprendido que la vida no daba regalos y que cada peso ganado costaba sudor y sacrificio. Su exesposa se había ido hace 2 años, diciéndole que nunca sería alguien importante en la vida, que siempre sería un simple mecánico de barrio. Esas palabras todavía dolían como una herida abierta que se negaba a sanar. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos recuerdos y se concentró en la carretera mojada. Fue entonces cuando vio algo extraño en la parada de autobús que estaba adelante. Una figura oscura acurrucada contra la pared, apenas visible bajo la luz débil del poste. Jorge frunció el ceño y redujo la velocidad, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. Se acercó más y pudo distinguir la silueta de una mujer joven abrazando algo contra su pecho. Jorge sintió un pinchazo en el corazón al darse cuenta de que era un bebé. La escena lo golpeó con una fuerza inesperada, recordándole a su propia madre cuando quedó viuda y tuvo que criarlo sola en condiciones similares. Sin pensarlo 2 veces, Jorge estacionó la camioneta a un lado de la carretera y se bajó bajo la lluvia torrencial. El agua lo empapó en segundos mientras caminaba hacia la parada, sus botas chapoteando en los charcos profundos. Se detuvo a unos pasos de distancia, observando a la mujer que dormía con el bebé en brazos. Su ropa estaba mojada y sucia, su rostro pálido y demacrado por el cansancamiento y el hambre. Jorge tragó saliva, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. No podía simplemente irse y dejarla ahí bajo la tormenta. Dio un paso adelante y habló con voz suave, tratando de no asustarla. «Disculpe, señorita, ¿está usted bien?» Rebeca abrió los ojos sobresaltada, apretando instintivamente a Mateo contra su pecho. Sus ojos café se encontraron con los de Jorge, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. En esa mirada llena de miedo y esperanza, Jorge supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Rebeca miró al hombre que estaba frente a ella con una mezcla de temor y confusión. La lluvia caía a sus espaldas como una cortina que lo separaba del resto del mundo, su figura recortada contra las luces tenues de la calle. Él era alto, de complexión fuerte, con el cabello negro mojado pegado a su frente y ojos oscuros que la observaban con genuina preocupación. Llevaba una camisa de trabajo manchada de grasa y pantalones desgastados, las manos grandes y callosas de alguien acostumbrado al trabajo duro. Rebeca apretó a Mateo contra su pecho, su instinto maternal despertando todas las alarmas de peligro. Había escuchado demasiadas historias de mujeres vulnerables que confiaron en extraños y terminaron arrepintiéndose. Pero algo en la mirada de ese hombre era diferente. No había malicia ni intenciones ocultas. Solo había una bondad simple que ella casi había olvidado que existía en el mundo. Jorge dio un paso atrás, levantando las manos en señal de paz. «No quiero asustarla, señorita. Solo vi que estaba aquí bajo la lluvia con su bebé y pensé que tal vez necesitaba ayuda». Su voz era ronca pero amable, con el acento característico de alguien nacido y criado en Toluca. Rebeca dudó por un largo momento, sus ojos recorriendo el rostro del extraño, buscando señales de engaño. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas y las promesas vacías que la gente hacía solo para sentirse mejor consigo misma. Pero Jorge no se movió.
Simplemente esperó bajo la lluvia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mateo gimió débilmente en sus brazos y ella sintió de nuevo el calor de su frente contra su pecho. Su hijo necesitaba ayuda urgente y ella no podía seguir rechazando todas las manos que se le extendían. Tragó saliva y finalmente habló. Su voz apenas un susurro quebrado. Mi bebé tiene fiebre. No tengo dinero para medicinas. No tengo dónde ir. Las palabras salieron como una confesión dolorosa, admitiendo en voz alta la realidad que había estado negando durante días. Jorge sintió que algo se rompía dentro de su pecho al escuchar esa voz llena de desesperación. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Tengo un taller a unas cuadras de aquí. Hay un lugar donde pueden quedarse esta noche, donde estarán secos y calientes. Le prometo que no tiene nada que temer de mí. Rebeca estudió su rostro por un momento que pareció eterno, buscando en esos ojos oscuros alguna razón para confiar, y la encontró. No sabía explicar qué era exactamente. Tal vez la forma en que Jorge la miraba con respeto y no con lástima, o tal vez era simplemente que ya no le quedaban más opciones. Asintió lentamente, sus labios temblando por el frío y la emoción contenida. Está bien, gracias. Jorge sonrió con alivio y se puso de pie, ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse. Rebeca la tomó y sintió el calor y la firmeza de esos dedos ásperos cerrándose alrededor de los suyos. Se levantó con dificultad, sus piernas entumecidas protestando después de horas sentada en esa banca helada. Jorge tomó la bolsa que ella tenía a su lado y la guió hacia su camioneta, cubriéndola con su propia chamarra mientras caminaban bajo la lluvia. Abrió la puerta del copiloto y la ayudó a subir, asegurándose de que Mateo estuviera bien protegido. Rebeca se acomodó en el asiento desgastado, sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. No sabía que ese hombre acababa de convertirse en su ángel guardián. Jorge rodeó la camioneta y se subió al lado del conductor, sacudiéndose el agua de la cara y el cabello. Encendió el motor y puso la calefacción al máximo, dirigiendo el aire caliente hacia Rebeca y el bebé. Ella cerró los ojos y dejó que el calor la envolviera, sintiendo cómo sus músculos tensos comenzaban a relajarse poco a poco. Jorge manejó en silencio por las calles mojadas, respetando el espacio de su pasajera sin hacer preguntas incómodas. La radio tocaba suavemente una canción vieja de Vicente Fernández, llenando el silencio con melodías nostálgicas. Rebeca abrió los ojos y miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas borrosas a través del vidrio empañado. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta o si estaba cometiendo un error terrible. Pero cuando miró a Jorge de reojo, vio la forma en que sus manos sostenían el volante con seguridad, la concentración en su rostro mientras manejaba con cuidado para evitar los baches. Había algo reconfortante en su presencia, algo que le recordaba que todavía existían personas buenas en el mundo. Jorge sintió su mirada y le dedicó una sonrisa pequeña y tímida. Estamos cerca. Mi mamá vive conmigo. Ella va a estar feliz de ayudar. Unos minutos después, Jorge estacionó frente a un taller mecánico modesto en una calle tranquila del barrio. El letrero decía Taller Mecánico San Jorge, con letras pintadas a mano que se veían desgastadas por el tiempo. A un lado del taller había una puerta que llevaba a la vivienda, una construcción sencilla de 2 pisos con ventanas iluminadas que prometían calidez. Jorge apagó el motor y se bajó rápidamente, corriendo hacia el lado de Rebeca para abrir su puerta y ayudarla a bajar. Ella descendió con cuidado, protegiendo a Mateo de la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Jorge sacó unas llaves de su bolsillo y abrió la puerta de la casa, haciéndose a un lado para dejarla pasar primero. Rebeca entró y fue recibida por el olor a café recién hecho y tortillas calientes, aromas que le recordaron un hogar que ya no tenía. Una mujer mayor apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a la joven empapada con un bebé en brazos. ¡Ay, Dios mío!
«Jorge, ¿qué pasó?». La mamá de Jorge se acercó rápidamente, su rostro arrugado lleno de preocupación maternal. Jorge cerró la puerta detrás de él y habló con calma. «Mamá, esta señorita necesita nuestra ayuda. Podemos darle refugio esta noche». La mujer mayor miró a Rebeca a los ojos y, sin decir una palabra más, abrió sus brazos en un gesto de bienvenida que hizo que las lágrimas finalmente rodaran por las mejillas de la joven madre. Doña Carmen, así se llamaba la mamá de Jorge, tomó a Rebeca del brazo con una ternura que casi la hace derrumbarse. «Ay, hijita, estás empapada hasta los huesos. Ven, vamos a quitarte esa ropa mojada antes de que te enfermes». La guió hacia el baño pequeño pero limpio, donde ya tenía toallas limpias colgadas en un gancho. Rebeca entró sintiendo que sus piernas apenas la sostenían, el agotamiento acumulado de días finalmente cobrando su cuenta. Doña Carmen regresó con ropa seca, una sudadera grande que probablemente era de Jorge y unos pantalones deportivos. «Cámbiate tranquila, mija, yo voy a calentar algo de comer para ti y el bebé». Cerró la puerta suavemente, dejando a Rebeca sola por primera vez en horas. Ella se miró en el espejo manchado y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello castaño estaba pegado a su cara, sus ojos hundidos rodeados de ojeras profundas, su piel pálida como la de un fantasma. Se quitó la ropa mojada con manos temblorosas y se secó con las toallas que olían a suavizante de ropa y a hogar. Se puso la ropa seca que le quedaba enorme, pero era cálida y cómoda. Envolvió a Mateo en una toalla limpia y lo revisó con cuidado, aliviada al sentir que su temperatura había bajado un poco. Cuando salió del baño, encontró a Jorge esperándola en la sala, ahora vestido con ropa seca y el cabello todavía húmedo. Él señaló hacia un sofá viejo pero acogedor que estaba contra la pared. «Puede sentarse ahí. Mi mamá está preparando algo caliente para usted». Rebeca se sentó lentamente, hundiéndose en los cojines gastados que la recibieron como un abrazo. Jorge se sentó en una silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Mateo comenzó a llorar suavemente y Rebeca lo meció con movimientos automáticos, su cuerpo sabiendo qué hacer incluso cuando su mente estaba agotada. Doña Carmen apareció con una botella de fórmula tibia y una taza de té de manzanilla. «Para el bebé y para ti, mija, necesitas recuperar fuerzas». Rebeca tomó la botella con manos temblorosas y alimentó a Mateo, quien bebió con avidez mientras ella sorbía el té caliente que le devolvía la vida gota a gota. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos sin permiso, lágrimas de alivio y gratitud que no podía contener. «Gracias, no saben cuánto significa esto para mí». Su voz se quebró en la última palabra. Jorge intercambió una mirada con su madre, ambos sintiendo el peso del dolor de esa mujer. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «¿Cómo se llama?», preguntó con suavidad. Rebeca limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y respondió con voz ronca: «Rebeca, y él es Mateo». Jorge asintió y le dedicó una sonrisa pequeña. «Mucho gusto, Rebeca. Yo soy Jorge y ella es mi mamá, Carmen. Esta casa no es muy grande, pero hay espacio para ustedes». Doña Carmen se sentó junto a Rebeca y le acarició el cabello con cariño maternal. «No tienes que contarnos nada si no quieres, hijita, pero quiero que sepas que aquí estás segura». Rebeca sintió que algo dentro de ella se rompía finalmente, todas las barreras que había construido para protegerse cayendo de golpe. Comenzó a hablar entre sollozos contándoles sobre el hospital, el incendio, los días en la calle. Las palabras salieron como un río desbordado, liberando todo el dolor que había estado guardando. Jorge y su madre escucharon en silencio, sus rostros reflejando compasión genuina. Cuando Rebeca terminó, exhausta y vacía, doña Carmen la abrazó fuerte. «Ya pasó, mija, ya pasó». Después de que Rebeca terminó de alimentar a Mateo, doña Carmen le mostró el pequeño cuarto que estaba junto a la cocina. Había sido usado como bodega, pero ahora tenía un sofá-cama que ella y Jorge habían preparado rápidamente con sábanas limpias y cobijas gruesas. «No es mucho, pero es tuyo mientras lo necesites», dijo la mujer mayor con una sonrisa cálida.
Rebeca entró al cuarto y sintió que estaba entrando a un palacio. Había una ventana pequeña que daba al patio trasero, una lámpara en la mesita de noche y un ambiente de paz que no había sentido en mucho tiempo. Se sentó en el borde del sofá-cama y acomodó a Mateo a su lado, quien finalmente se había quedado dormido después de comer. Doña Carmen le trajo una almohada extra y un biberón de agua. «Si necesitas algo en la noche, solo llama. Mi cuarto está arriba y Jorge duerme en el otro cuarto del segundo piso». Rebeca asintió, sus ojos ya cerrándose de puro cansancio. «Gracias, doña Carmen. No sé cómo voy a pagarles esto». La mujer mayor le dio una palmadita en la mano. «No nos debes nada, hijita, solo descansa». Salió del cuarto cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Rebeca se recostó en el sofá-cama y miró el techo por un momento, escuchando los sonidos de la casa que la rodeaba. Podía oír a Jorge y su mamá hablando en voz baja en la cocina, el tintineo de platos siendo lavados, el sonido familiar de una vida cotidiana normal. Se volteó de lado y observó a Mateo dormir, su carita finalmente relajada y tranquila. Extendió su mano y tocó su mejilla suave, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en días, Rebeca sintió que tal vez había una razón para tener esperanza. Tal vez Dios no la había abandonado después de todo, tal vez solo estaba guiándola hacia donde necesitaba estar. Cerró los ojos y dejó que el agotamiento finalmente la venciera, hundiéndose en un sueño profundo sin pesadillas. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, las nubes oscuras abriéndose lentamente para dejar pasar las primeras estrellas de la noche. Jorge se quedó despierto en su cuarto, mirando por la ventana hacia la calle mojada, pensando en la mujer y el bebé que ahora dormían bajo su techo. Algo había cambiado en él esa noche, algo que no podía explicar con palabras. Se tocó el pecho sobre el corazón y sonrió levemente en la oscuridad. Tal vez salvar a alguien más era la forma en que él mismo podía salvarse. Rebeca despertó con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana del pequeño cuarto. Por un momento no supo dónde estaba, su mente todavía atrapada entre el sueño y la realidad, pero cuando escuchó el balbuceo suave de Mateo a su lado y sintió la calidez de las cobijas limpias, recordó todo lo que había pasado la noche anterior. Se incorporó lentamente, estirando los músculos que todavía le dolían por días de dormir en bancas y suelos fríos. Mateo la miraba con sus ojitos grandes y brillantes, moviendo sus manitas en el aire, como si quisiera tocar la luz que entraba por la ventana. Rebeca lo alzó y lo besó en la frente, sintiendo un alivio inmenso al comprobar que su temperatura era normal. Se levantó del sofá-cama y caminó hacia la ventana, observando el patio trasero donde había algunas plantas en macetas y ropa tendida meciéndose con la brisa matutina. Todo era tan simple, tan ordinario, y sin embargo para ella era un regalo del cielo. Escuchó voces en la cocina y el olor a café recién hecho la hizo recordar que tenía hambre, un hambre real que no había sentido en días porque su cuerpo ya se había acostumbrado a vivir sin comida suficiente. Rebeca abrió la puerta del cuarto con timidez, asomándose hacia la cocina donde encontró a doña Carmen preparando el desayuno. La mujer mayor se giró al escucharla y le dedicó una sonrisa luminosa. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?» Rebeca asintió sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta de pura emoción. «Muy bien, gracias. Hace mucho que no dormía así». Doña Carmen señaló hacia la mesa donde ya había platos servidos con huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes. «Ven, siéntate y come. Necesitas recuperar fuerzas». Rebeca se sentó en una de las sillas viejas pero sólidas, acomodando a Mateo en su regazo mientras observaba la comida con ojos húmedos. Era un desayuno simple, pero para ella era un festín. Comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero en su vida. Jorge entró desde el taller, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Llevaba un overol de trabajo y su cabello estaba despeinado, pero sus ojos brillaban al verla. «Buenos días, Rebeca. ¿Cómo amaneció el pequeño Mateo?» Ella sonrió tímidamente. «Mucho mejor. La fiebre ya pasó». Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Rebeca
nunca imaginó que podría tener. Se levantaba temprano, ayudaba a doña Carmen con las tareas de la casa, limpiaba el taller cuando Jorge terminaba su trabajo del día. No era mucho, pero era su forma de agradecer la hospitalidad que le habían dado sin pedir nada a cambio. Doña Carmen le enseñó a hacer las tortillas a mano, amasando la masa con movimientos circulares mientras le contaba historias de cuando Jorge era pequeño. Era un niño tan bueno, siempre ayudando a su papá en el taller. Cuando mi esposo murió hace 5 años, Jorge tomó el negocio y lo ha mantenido a flote con puro esfuerzo. Rebeca escuchaba con atención, descubriendo poco a poco la historia de las personas que la habían acogido. Jorge trabajaba desde el amanecer hasta la noche, reparando autos viejos y motocicletas con una paciencia y dedicación que ella admiraba. A veces lo veía desde la ventana de la cocina, concentrado en su trabajo, las manos manchadas de grasa y el ceño fruncido en concentración. Había algo reconfortante en verlo trabajar, en saber que existían personas que todavía creían en el valor del esfuerzo honesto. Rebeca se descubrió sonriendo más seguido, sintiendo cómo la pesadez en su pecho comenzaba a aligerarse día tras día. Una tarde, mientras Rebeca doblaba la ropa limpia en la sala, doña Carmen se sentó a su lado con Mateo en brazos. El bebé se había encariñado completamente con la mujer mayor, sonriéndole cada vez que ella le hacía caras graciosas. «Sabes, mija, siempre quise tener más hijos, pero Dios solo me dio a Jorge. Este pequeñito es una bendición para esta casa». Acarició la mejilla de Mateo con ternura infinita, sus ojos arrugados brillando con lágrimas contenidas. Rebeca sintió un nudo en la garganta al ver la escena, comprendiendo que no solo ella había encontrado refugio en esa casa. Doña Carmen también había encontrado algo que necesitaba, alguien a quien cuidar y amar como si fuera su propio nieto. «Usted también es una bendición para nosotros, doña Carmen. No sé qué habría sido de mí y de Mateo sin su ayuda». La mujer mayor negó con la cabeza, sonriendo con sabiduría. «Dios pone a las personas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Tú llegaste aquí porque tenías que llegar, porque este es el lugar donde debías estar». Rebeca quiso creer esas palabras con todo su corazón. Quiso pensar que tal vez su vida no era solo una serie de tragedias sin sentido. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Fe y esperanza». Las semanas pasaron y la vida en la casa de Jorge y doña Carmen se convirtió en algo parecido a la normalidad que Rebeca había perdido. Mateo crecía sano y feliz, gateando por toda la casa y llenando los espacios con sus risas. Jorge llegaba del taller cada noche y se sentaba a jugar con el bebé antes de la cena, haciéndolo reír con juegos tontos y voces graciosas. Rebeca los observaba desde la cocina, sintiendo cómo su corazón se llenaba con una emoción que no se atrevía a nombrar. Era algo cálido y aterrador al mismo tiempo, algo que crecía dentro de ella cada vez que Jorge le sonreía o cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasar los platos. Una noche, después de que Mateo se durmiera, Rebeca salió al patio trasero buscando aire fresco. Jorge estaba ahí, sentado en un banco viejo mirando las estrellas. «¿No puedes dormir?», preguntó él sin voltear a verla. Rebeca se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Estaba pensando en todo lo que ha pasado. A veces todavía no puedo creer que estoy aquí». Jorge finalmente la miró, sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. «Me alegra que estés aquí, Rebeca. Esta casa se sentía muy vacía antes de que llegaras». Las palabras quedaron flotando en el aire nocturno, cargadas de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar todavía. La tensión entre Jorge y Rebeca creció como una planta silenciosa que nadie se atrevía a regar pero que florecía de todas formas. Eran los pequeños momentos los que revelaban lo que ambos intentaban ocultar. Las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Las sonrisas que aparecían sin razón aparente cuando el otro entraba a la habitación. Jorge se descubrió buscando excusas para estar cerca de ella, ofreciéndose a ayudar con Mateo o a acompañarla al mercado cuando doña Carmen necesitaba ingredientes para la comida. Rebeca, por su parte, comenzó a arreglarse un poco más cada mañana.
cepillándose el cabello castaño con más cuidado y usando la ropa limpia que doña Carmen le había dado. No eran gestos grandes ni declaraciones dramáticas, eran susurros de un sentimiento que ambos temían pronunciar en voz alta. Una tarde, mientras Jorge reparaba una bicicleta en el taller y Rebeca barría el piso cerca de él, sus ojos se encontraron por accidente. El momento se estiró y ninguno desvió la mirada, sosteniéndola como si en ese intercambio silencioso estuvieran diciéndose todo lo que las palabras no podían expresar. Fue Jorge quien finalmente rompió el contacto visual, aclarando su garganta y regresando a su trabajo con las mejillas ligeramente sonrojadas. Una noche, después de la cena, doña Carmen se retiró temprano a su cuarto, alegando cansancio, dejando a Jorge y Rebeca solos en la sala. Mateo dormía profundamente en su cuarto, y el silencio de la casa se sentía diferente, más íntimo y cargado de posibilidades. Jorge se sentó en el sofá con una taza de café en las manos, mirando hacia la ventana donde la luna llena brillaba con intensidad. Rebeca se sentó a su lado, no tan cerca como para tocarlo, pero tampoco tan lejos como para parecer distante. «Jorge, ¿puedo preguntarte algo personal?» Su voz sonaba suave en la quietud de la noche. Él asintió sin voltear a verla. «Claro, pregunta lo que quieras». Rebeca respiró profundo antes de continuar. «Tu mamá mencionó que estuviste casado. ¿Qué pasó?» Jorge apretó la taza entre sus manos, su mandíbula tensándose con el recuerdo doloroso. Durante un momento Rebeca pensó que no iba a responder, que había cruzado una línea que no debía, pero entonces él comenzó a hablar, su voz ronca y cargada de una tristeza vieja que nunca se había ido del todo. Se llamaba Patricia. «Nos casamos cuando yo tenía 25 años, creyendo que el amor era suficiente para construir una vida juntos». Jorge hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar con la historia que claramente le costaba contar. Los primeros meses fueron buenos, pero después ella comenzó a cambiar. Se quejaba de que el taller no daba suficiente dinero, de que vivir con mi mamá no era lo que ella había imaginado. Decía que yo no tenía ambiciones, que me conformaba con ser un simple mecánico de barrio. Su voz se quebraba ligeramente con cada palabra, revelando heridas que todavía no habían sanado completamente. Un día llegué a casa y encontré una nota sobre la mesa. Decía que se iba porque merecía algo mejor, alguien que pudiera darle la vida que ella quería. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Rebeca sintió una oleada de rabia hacia esa mujer que no conocía, hacia alguien capaz de lastimar tan profundamente a un hombre tan bueno. Extendió su mano sin pensarlo y la colocó sobre la de Jorge, apretándola suavemente. «Lo siento mucho». Ella no sabía lo que tenía. Jorge finalmente la miró, sus ojos brillando con una emoción intensa. «Después de eso construí un muro alrededor de mi corazón. Decidí que era mejor estar solo que volver a sentir ese dolor». Rebeca mantuvo su mano sobre la de él, sintiendo el calor y la fuerza que emanaba de ese simple contacto. «Yo también construí muros», confesó Rebeca con voz temblorosa. «El papá de Mateo me prometió que estaríamos juntos, que formaríamos una familia. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció como si nunca hubiera existido. Me dejó sola con un bebé en camino y un montón de sueños rotos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, liberando el dolor que había guardado durante meses. Pensé que si era lo suficientemente fuerte, si trabajaba lo suficientemente duro, podría darle a Mateo todo lo que necesitaba. Pero la vida me enseñó que a veces la fuerza no es suficiente. Jorge soltó su taza de café y tomó ambas manos de Rebeca entre las suyas, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «No estás sola, Rebeca. Ya no». Las palabras fueron simples, pero contenían una promesa que ninguno de los dos se atrevía a examinar demasiado de cerca. Se quedaron así por un largo momento, sosteniéndose las manos en el silencio de la noche, dos almas rotas encontrando consuelo en la compañía del otro. Doña Carmen los observaba desde las escaleras, sonriendo para sí misma antes de subir silenciosamente a su cuarto.
Ella sabía reconocer el amor cuando lo veía, incluso cuando los protagonistas todavía no se daban cuenta de lo que sentían. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva conciencia entre Jorge y Rebeca. Los roces accidentales ya no se sentían tan accidentales. Las conversaciones se volvían más profundas y personales. Jorge le contó sobre sus sueños de expandir el taller algún día, de hacer algo que su padre hubiera estado orgulloso de ver. Rebeca le habló de su pasión por la enfermería, de cómo cuidar a otros le había dado un propósito cuando su propia vida parecía no tenerlo. Descubrieron que ambos amaban las películas viejas mexicanas, que compartían el mismo sentido del humor tonto, que podían hablar durante horas sin aburrirse jamás. Una tarde lluviosa, mientras Mateo dormía su siesta, se sentaron juntos en el sofá a ver una película antigua. A mitad de la película, Rebeca sintió su cabeza recostarse involuntariamente contra el hombro de Jorge, el cansancio venciéndola. Él se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, temiendo que cualquier movimiento rompiera ese momento perfecto. Pasó su brazo alrededor de ella con cuidado, atrayéndola más cerca. Rebeca suspiró en su sueño y se acurrucó contra él, confiada y segura. Jorge miró hacia el techo y cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años imaginar un futuro donde no estaba solo. Pero ninguno de los dos sabía que el destino estaba a punto de ponerlos a prueba de una manera que nunca imaginaron. La mañana del viernes comenzó como cualquier otra en el taller de Jorge. El sol entraba por las ventanas polvorientas, iluminando el espacio lleno de herramientas y refacciones. Jorge estaba bajo un auto viejo, terminando de cambiar el aceite, cuando escuchó la campanilla de la puerta principal. «¡Ya voy!», gritó, deslizándose fuera de debajo del vehículo y limpiándose las manos en su overol manchado. Un hombre mayor entró al taller, vestido con un traje elegante que contrastaba completamente con el ambiente humilde del lugar. Jorge lo reconoció de inmediato. Era el doctor Ramírez, uno de sus clientes más antiguos, un médico retirado que traía su auto cada 3 meses para mantenimiento. «Buenos días, doctor. ¿Viene por la revisión del auto?». El hombre mayor negó con la cabeza, su expresión seria pero amable. «No, Jorge, hoy vengo por otro asunto». Sacó un sobre grande de su maletín de cuero y lo extendió hacia el mecánico. «Necesito que le entregues esto a la joven que está viviendo contigo». «Rebeca, ¿verdad?». Jorge parpadeó sorprendido, tomando el sobre con manos manchadas de grasa. «¿La conoce?». El doctor Ramírez asintió lentamente. «Trabajó conmigo en el Hospital General durante años. Es una enfermera excepcional, de las mejores que he conocido en mi carrera». Jorge sintió curiosidad, mezclada con una punzada de algo que no quería identificar como miedo. «¿Y qué es esto?», preguntó señalando el sobre. El doctor Ramírez se acercó y habló en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto importante. «Cuando el hospital cerró, perdí contacto con varios de mis antiguos colegas y empleados. Hace unas semanas me enteré de que un nuevo hospital privado en Querétaro está contratando personal de enfermería especializado. Escribí una carta de recomendación para Rebeca hace meses, tratando de localizarla sin éxito. Uno de mis pacientes me comentó que la había visto aquí en el taller y vine de inmediato». Jorge abrió el sobre con cuidado y sacó los documentos que había dentro. Era una carta de recomendación impecable, detallando las habilidades y dedicación de Rebeca, junto con una oferta formal de empleo del Hospital San Rafael en Querétaro. El salario era casi el doble de lo que ella ganaba en su antiguo trabajo. Incluía seguro médico completo y apoyo para vivienda. Era la oportunidad que cualquier enfermera soñaría tener. Una segunda oportunidad para reconstruir su vida profesional. Jorge sintió que algo pesado se instalaba en su pecho mientras leía las palabras en el papel. «Es una oportunidad increíble para ella», murmuró Jorge tratando de mantener su voz neutral. El doctor Ramírez lo estudió con ojos sabios que habían visto demasiadas vidas humanas como para no reconocer el dolor cuando lo veía. «Lo es. Rebeca merece esto después de todo lo que ha pasado. Tiene un talento especial para cuidar a otros. Sería un desperdicio que no pudiera ejercer su profesión». Hizo una pausa antes de continuar.
pero entiendo que la situación es complicada. He escuchado en el barrio que ella y su hijo se han quedado contigo, que los has ayudado cuando nadie más lo hizo». Jorge asintió sin poder articular palabra, sus dedos apretando el sobre como si quisiera hacerlo desaparecer. «Solo hice lo correcto, doctor». «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». El hombre mayor sonrió con tristeza. «No, Jorge, no cualquiera. La mayoría de la gente pasa de largo cuando ve a alguien en necesidad. Tú te detuviste, y eso te hace especial». Puso su mano en el hombro del joven mecánico. «Dale los documentos a Rebeca. Ella debe saber que tiene opciones, que su vida no tiene que quedarse estancada. Y tú, muchacho, debes dejarla decidir qué es lo mejor para ella y su hijo». Jorge guardó los documentos en el sobre y lo dejó sobre su escritorio desordenado, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. El doctor Ramírez se despidió con un apretón de manos firme y salió del taller, dejando a Jorge solo con sus pensamientos turbulentos. El mecánico se sentó en su silla vieja, pasándose las manos por el cabello, mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que debía entregarle el sobre a Rebeca de inmediato, que ella tenía derecho a saber sobre esta oportunidad, pero una parte egoísta de él quería esconder esos documentos, quería fingir que nunca habían llegado. En las últimas semanas, Rebeca y Mateo se habían convertido en parte integral de su vida, llenando espacios vacíos que ni siquiera sabía que existían. La casa ya no se sentía solitaria, las mañanas tenían propósito, los atardeceres tenían sentido. La idea de perderla, de despertar un día y encontrar la casa vacía otra vez, era insoportable. Pero Jorge no era un hombre egoísta, nunca lo había sido. Se levantó de la silla con determinación, tomó el sobre y caminó hacia la casa. Encontró a Rebeca en la cocina preparando la comida, tarareando suavemente mientras Mateo jugaba en su corralito portátil cerca de ella. «Rebeca, llegó algo para ti», dijo Jorge, su voz sonando más tensa de lo que pretendía. Ella se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión seria. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». Jorge extendió el sobre hacia ella, sus manos temblando ligeramente. «El doctor Ramírez vino al taller. Te estuvo buscando durante meses». Rebeca limpió sus manos en el delantal y tomó el sobre con confusión. Lo abrió lentamente y comenzó a leer los documentos, sus ojos abriéndose cada vez más con cada línea. Jorge la observó en silencio, viendo cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cuando terminó de leer, Rebeca se quedó inmóvil sosteniendo los papeles con manos temblorosas. «No puedo creerlo. Es una oferta de trabajo. En Querétaro, con buen salario y todo». Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que hablar más fuerte rompiera el hechizo. Jorge forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es una gran oportunidad, Rebeca. El doctor Ramírez dijo que eres una de las mejores enfermeras que ha conocido». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos color café brillando con lágrimas no derramadas. «Pero Querétaro está a más de 3 horas de aquí. Si acepto, tendría que irme». Las palabras de Rebeca quedaron suspendidas en el aire de la cocina como una sentencia inevitable. Jorge se quedó paralizado, su mente procesando lentamente lo que esas palabras significaban realmente. Irse. Ella tendría que irse. Alejarse de Toluca, alejarse de su taller, alejarse de él. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal, robándole el aire de los pulmones. «Sí, tendrías que irte», confirmó él con voz ronca, cada palabra costándole un esfuerzo monumental. «Pero es tu carrera, es tu futuro. No puedes dejar pasar una oportunidad así». Rebeca dejó los documentos sobre la mesa y se apoyó contra el mostrador, sus piernas de repente sintiéndose débiles. «No sé qué hacer, Jorge. Hace semanas no tenía nada, ninguna esperanza. Ahora tengo esto y...» Su voz se quebró. «Y tengo esto». Terminó mirándolo directamente, sus ojos cargados de significado. Jorge entendió perfectamente a qué se refería con esto. Podía sentirlo en el aire entre ellos, en la forma en que sus corazones latían al mismo ritmo.
Doña Carmen entró a la cocina en ese momento, percibiendo inmediatamente la tensión. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esas caras? Rebeca le mostró los documentos sin decir palabra. Doña Carmen leyó la carta y la oferta de trabajo con atención, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas impresas. Cuando terminó, miró a Rebeca con una expresión compleja que mezclaba alegría y tristeza. ¡Ay, mija! Esto es maravilloso. Es justo lo que necesitas para salir adelante. Se acercó y tomó las manos de Rebeca entre las suyas, apretándolas con cariño. Pero también entiendo que es difícil. Te has convertido en parte de esta familia. Rebeca sintió las lágrimas rodando libremente por sus mejillas ahora, incapaz de contenerlas más. No quiero irme, doña Carmen. Ustedes me salvaron cuando no tenía nada. Esta casa se ha convertido en mi hogar. Mateo los ama. Yo... Se detuvo antes de decir algo que no podía retractar. Doña Carmen la abrazó fuerte, acariciando su cabello como solo una madre sabe hacerlo. Lo sé, hijita, lo sé. Miró a su hijo por encima del hombro de Rebeca y vio el dolor reflejado en su rostro. Su corazón de madre se partió al reconocer ese sufrimiento, el mismo que había visto años atrás cuando Patricia lo abandonó. Pero esta vez era diferente. Esta vez el dolor venía del amor verdadero. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa para todos en la casa. Rebeca caminaba como un fantasma, sosteniendo los documentos y leyéndolos una y otra vez, como si buscara alguna respuesta oculta entre las líneas. Jorge se sumergía en su trabajo con intensidad feroz, reparando autos con manos mecánicas, mientras su mente estaba en cualquier otro lugar. Por las noches se sentaban a cenar en un silencio incómodo, el peso de la decisión pendiente aplastándolos a ambos. Mateo era el único que parecía ajeno al drama, gateando felizmente por la casa y riendo sin preocupaciones. El martes por la noche, Rebeca no pudo soportarlo más. Esperó hasta que Mateo estuviera dormido y buscó a Jorge, encontrándolo en el patio trasero mirando las estrellas como hacía siempre que necesitaba pensar. Se sentó a su lado sin pedir permiso, sus hombros rozándose en la banca estrecha. «Necesito que me ayudes a decidir», susurró ella en la oscuridad. Jorge cerró los ojos, sintiendo dolor físico en el pecho. «No puedo hacer eso, Rebeca. Esta decisión es solo tuya». Ella se giró hacia él, sus ojos suplicantes. «Pero tú eres parte de esta decisión. Tú y tu mamá, esta casa, todo esto importa». Jorge finalmente la miró, permitiendo que ella viera todo el dolor que había estado tratando de esconder. ¿Quieres que sea egoísta? ¿Quieres que te diga que te quedes aquí conmigo? ¿Que renuncies a esta oportunidad increíble solo porque yo no quiero perderte? Su voz subió de volumen, años de emociones contenidas finalmente encontrando salida. Porque puedo hacerlo, Rebeca. Puedo rogarte que te quedes. Puedo decirte que en estas semanas te has convertido en la razón por la que me levanto cada mañana, que la idea de no verte más me está matando por dentro. Rebeca ahogó un sollozo, sus propias lágrimas cayendo sin control. Entonces dilo, dime que me quede. Jorge se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello con frustración. No puedo pedirte eso. Tú has cuidado de tanta gente durante toda tu vida. Has dado tanto sin recibir nada a cambio. Ahora es el momento de que la vida cuide de ti, de que alguien te devuelva aunque sea un poco de todo lo que has dado. Caminó hacia ella y se arrodilló frente a la banca, tomando sus manos entre las suyas. Mereces esa oportunidad, Rebeca. Mereces un buen trabajo, un lugar digno donde vivir con Mateo, seguridad para el futuro. Y si eso significa que tienes que irte, entonces acepta. Rebeca negó con la cabeza, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Pero ¿y tú? ¿Y lo que hay entre nosotros?» Jorge sonrió con tristeza, acariciando su mejilla con ternura infinita. «Lo que hay entre nosotros va a estar aquí siempre, sin importar la distancia. Pero tu futuro, tu carrera, la estabilidad de Mateo, eso es más importante que cualquier sentimiento». Se puso de pie y la ayudó a levantarse, manteniéndola cerca por un momento. «Si realmente sientes algo por mí,
entonces demuéstramelo tomando la decisión correcta para ti y para tu hijo. No por mí, no por mi mamá, sino por ustedes. La besó suavemente en la frente, un gesto lleno de amor y despedida. Voy a apoyarte sin importar qué decidas, pero en mi corazón sé cuál es la respuesta correcta. Se alejó hacia el taller, dejándola sola bajo las estrellas con una decisión que tenía que tomar. Rebeca se dejó caer en la banca y lloró como no había llorado en meses, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba a punto de perder. Sabía que Jorge tenía razón, sabía cuál era la decisión correcta desde el momento en que leyó esa carta, pero saber algo con la mente y aceptarlo con el corazón eran dos cosas completamente diferentes. Al día siguiente, con manos temblorosas y el alma destrozada, Rebeca marcó el número que aparecía en la carta y aceptó la oferta de trabajo. La semana siguiente transcurrió en una nebulosa de preparativos y despedidas silenciosas. Rebeca empacó las pocas pertenencias que tenía, guardando cada objeto con movimientos lentos, como si quisiera detener el tiempo. Doña Carmen le había comprado ropa nueva para ella y para Mateo, insistiendo en que necesitaba verse profesional para su nuevo trabajo. No puedes llegar a ese hospital con ropa prestada, mija. Quiero que llegues con la frente en alto, sabiendo que vales oro. La mujer mayor lloraba mientras doblaba cada prenda con cuidado, sus manos temblando ligeramente. Rebeca la abrazó fuerte, sintiendo que dejaba atrás mucho más que un lugar donde dormir. Estaba dejando atrás una familia que la había acogido cuando el mundo entero le había dado la espalda. Jorge se mantenía ocupado en el taller, trabajando hasta tarde cada noche, como si el agotamiento físico pudiera adormecer el dolor que sentía. Apenas hablaba durante las comidas, sus ojos evitando los de Rebeca, porque sabía que si la miraba directamente se derrumbaría. La noche antes de su partida, doña Carmen preparó la cena favorita de Rebeca, unos chiles en nogada que habían aprendido a hacer juntas. Comieron en silencio, cada bocado sabiendo a despedida. Después de la cena, Rebeca dio un último paseo por la casa que se había convertido en su hogar. Tocó las paredes con nostalgia, memorizando cada rincón, cada fotografía colgada, cada detalle que quería llevar grabado en su corazón. Entró al cuarto donde había dormido durante semanas y se sentó en el sofá-cama, recordando aquella primera noche cuando llegó empapada y sin esperanza. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? No solo su situación, sino ella misma. Había recuperado su dignidad, su fuerza, su fe en que todavía existía bondad en el mundo. Mateo dormía tranquilamente en sus brazos, ajeno al hecho de que mañana comenzarían una nueva vida en un lugar desconocido. Rebeca lo besó en la frente, prometiéndole en silencio que haría que este sacrificio valiera la pena. Sacó un pedazo de papel y un bolígrafo de su bolsa, sus manos temblando mientras comenzaba a escribir las palabras que no había podido decirle a Jorge en persona. Las lágrimas caían sobre el papel mientras escribía, manchando algunas letras, pero no le importó. Necesitaba que él supiera exactamente lo que sentía, lo que significaba para ella, lo que siempre significaría. Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado y escribió el nombre de Jorge en el frente con letra temblorosa. La dejó sobre la mesa de la cocina, donde sabía que él la encontraría por la mañana. Había pedido un taxi para las 6 de la mañana, queriendo partir antes de que Jorge bajara al taller, ahorrándose a ambos el dolor de una despedida frente a frente. Doña Carmen había tratado de convencerla de quedarse para el desayuno, pero Rebeca sabía que no podría soportarlo. Ya era suficientemente difícil dejar este lugar sin tener que ver los ojos de Jorge una última vez. Se acostó en el sofá-cama por última vez, abrazando a Mateo contra su pecho, mientras las lágrimas empapaban la almohada. Durmió poco y mal, despertándose cada hora con el corazón acelerado y la garganta cerrada. A las 5:30 de la mañana se levantó, se vistió con la ropa nueva que doña Carmen le había comprado y preparó a Mateo en silencio. Revisó el cuarto 3 veces, asegurándose de no olvidar nada, sabiendo que en realidad estaba dejando atrás lo más importante, su corazón. El taxi llegó puntual a las 6 en punto. Rebeca cargó su bolsa
y a Mateo, echando un último vistazo a la casa que había sido su refugio en la tormenta. Doña Carmen bajó las escaleras con los ojos hinchados de llorar, envuelta en su bata de dormir. No podía dejarte ir sin despedirme, mija. La abrazó con fuerza, meciéndola como a una hija. Vas a hacer cosas maravillosas, lo sé, pero recuerda que siempre tendrás un hogar aquí. Rebeca asintió sin poder hablar, su garganta completamente cerrada por la emoción. Besó la mejilla arrugada de la mujer que se había convertido en su segunda madre y subió al taxi antes de cambiar de opinión. Mientras el auto se alejaba por las calles vacías de Toluca, Rebeca volteó para ver la casa haciéndose cada vez más pequeña en la distancia. No vio a Jorge parado en la ventana de su cuarto del segundo piso, observándola partir con el puño apretado contra el vidrio y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No vio cómo se dejó caer en su cama cuando el taxi desapareció de su vista, enterrando su rostro en la almohada para ahogar un grito de dolor. No vio nada de eso, porque ya estaba mirando hacia adelante, hacia un futuro incierto que había elegido por todas las razones correctas, pero que se sentía completamente equivocado. Una hora después, Jorge bajó las escaleras con los ojos rojos e hinchados. Entró a la cocina buscando café y encontró la carta sobre la mesa. Su nombre escrito con la letra familiar de Rebeca lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se sentó pesadamente en una silla y abrió el papel con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Comenzó a leer y con cada palabra sentía que algo dentro de él se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. Jorge, no soy buena con las palabras habladas, siempre he sido mejor escribiéndolas. Quiero que sepas que estos meses contigo y con doña Carmen han sido los más felices de mi vida, incluso en medio de todo el dolor. Me diste refugio cuando no tenía techo, me diste comida cuando tenía hambre, pero más que eso me devolviste la esperanza cuando ya no creía en nada. No sé cómo agradecerte por ver valor en mí cuando yo misma no podía verlo. Sé que tomar este trabajo es lo correcto para Mateo y para mí, pero también sé que estoy dejando atrás algo invaluable. Te estoy dejando a ti. Jorge tuvo que detenerse, limpiándose los ojos con el dorso de la mano antes de continuar leyendo. Tal vez algunas personas no te valoran, tal vez tu ex esposa no vio al hombre increíble que eres, pero tú eres alguien importante para mí. Eres el hombre que me salvó la vida, el hombre que me mostró que todavía existe el amor verdadero en este mundo. Y siempre lo serás, con todo mi corazón, Rebeca. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en 2 meses largos. Jorge intentó regresar a su rutina normal, pero descubrió que ya no existía tal cosa. La casa se sentía vacía, sin las risas de Mateo, sin el aroma de la comida que Rebeca preparaba, sin su presencia suave llenando los espacios. Guardó la carta en el cajón de su mesa de noche y la leía cada noche antes de dormir, memorizando cada palabra hasta que podía recitarlas con los ojos cerrados. Doña Carmen tampoco era la misma, arrastrándose por la casa como un alma en pena, cocinando para 2, pero sirviendo comida que nadie tenía apetito de comer. La extraño, hijo, confesó una noche durante la cena. Extraño a esa niña y a ese bebé como si fueran mi propia sangre. Jorge asintió, incapaz de articular el enorme vacío que sentía en el pecho. Rebeca había llamado 2 veces en esos meses, conversaciones breves e incómodas donde ambos fingían estar bien, donde hablaban del clima y del trabajo, pero nunca de lo que realmente importaba. Después de esas llamadas, Jorge se encerraba en su cuarto y dejaba que el dolor lo consumiera en privado. Sabía que había hecho lo correcto al dejarla ir, pero eso no hacía que doliera menos. El trabajo en el hospital iba bien para Rebeca, incluso mejor de lo que esperaba. Sus colegas la respetaban, los pacientes la adoraban. El salario le permitía rentar un departamento pequeño, pero digno para ella y Mateo. Desde afuera, su vida se veía perfecta, exactamente lo que había necesitado. Pero cada noche, cuando acostaba a Mateo y se quedaba sola en el silencio de su nuevo hogar, sentía un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Extrañaba la calidez de aquella casa en Toluca,
Extrañaba las conversaciones con doña Carmen, extrañaba los atardeceres en el patio trasero, pero sobre todo, extrañaba a Jorge con una intensidad que la asustaba. Extrañaba su risa ronca, su forma de mirar el mundo con ojos honestos, el olor a grasa de motor que siempre traía pegado. Se descubrió llorando en momentos aleatorios del día, cuando un paciente le recordaba a alguien del barrio de Toluca, cuando veía a un mecánico en la calle, cuando Mateo balbuceaba sonidos que sonaban como Jorge. Intentó convencerse de que con el tiempo el dolor disminuiría, que eventualmente se acostumbraría a esta nueva vida, pero 2 meses después, el dolor era igual de fresco, igual de intenso. Y finalmente entendió que algunos dolores no están destinados a sanar porque son la evidencia de un amor verdadero. Una mañana de sábado, Rebeca se despertó con una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Se levantó de la cama, bañó y vistió a Mateo con sus mejores ropas. Empacó una maleta pequeña y llamó a su supervisora en el hospital. «Necesito pedir una semana de vacaciones. Es una emergencia personal». Su jefa, que había notado la tristeza en los ojos de Rebeca durante semanas, aceptó sin hacer preguntas. Rebeca compró boletos de autobús para Toluca con manos que temblaban de nervios y emoción. Durante todo el viaje de 3 horas y media, practicó mentalmente lo que le diría a Jorge, las palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante 2 meses. Mateo dormía contra su pecho, más grande ahora, más fuerte, pero todavía su pequeño bebé. Cuando el autobús finalmente llegó a la terminal de Toluca, Rebeca sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tomó un taxi y le dio la dirección que tenía memorizada como si fuera su propia fecha de nacimiento. El conductor manejó por las calles familiares mientras Rebeca observaba por la ventana, reconociendo cada esquina, cada tienda, sintiendo que finalmente estaba regresando a casa. El taxi se detuvo frente al taller mecánico y Rebeca se bajó con las piernas temblorosas. Era media tarde de un sábado soleado y podía escuchar sonidos de trabajo viniendo del interior del taller. Pagó al conductor, cargó a Mateo y su maleta y caminó lentamente hacia la puerta. Su corazón latía como loco y por un momento consideró dar la vuelta y regresar al autobús. ¿Y si Jorge había seguido adelante? ¿Y si ya no sentía lo mismo? ¿Y si ella había esperado demasiado? Pero Mateo hizo un sonidito contento, como si reconociera el lugar, y eso le dio el valor que necesitaba. En lugar de entrar al taller, rodeó el edificio hacia la casa, usando la llave que doña Carmen le había dado y que ella nunca había devuelto. Abrió la puerta silenciosamente y dejó su maleta en la entrada. La casa olía igual, se sentía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Escuchó movimiento en la cocina y reconoció los pasos de doña Carmen, pero no fue hacia allá. En su lugar, salió por la puerta trasera hacia el patio, donde tenía la sensación de que encontraría a Jorge. Y ahí estaba él, sentado en la misma banca donde habían compartido tantas conversaciones importantes, mirando hacia el cielo de la tarde con expresión perdida. Rebeca puso a Mateo en el suelo del patio, sosteniéndolo de las manitas mientras él intentaba dar pasitos tambaleantes. El bebé soltó un gritito de alegría y Jorge giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Sus ojos se abrieron enormes al verlos ahí, parpadeando varias veces como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Se puso de pie lentamente, su rostro pasando por 1000 emociones en un segundo. «¿Rebeca?» Su voz salió ronca, casi quebrada. Ella sonrió con lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Hola, Jorge». Él caminó hacia ella como en un sueño, deteniéndose a pocos pasos, temiendo que si se acercaba más, ella desaparecería como una ilusión. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Querétaro». Rebeca se limpió las lágrimas con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. «Lo estaba. El hospital es bueno. El trabajo es todo lo que soñé. Pero ningún lugar es hogar sin ti». Las palabras salieron en un torrente, liberando todo lo que había guardado durante 2 meses. «Te extrañé cada segundo de cada día. Extrañé tu risa, tu forma de ver el mundo,
la forma en que me hacías sentir segura. Intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta, pero cada noche me iba a dormir sabiendo que había cometido el error más grande de mi vida al dejarte. Jorge cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas largas, tomando el rostro de Rebeca entre sus manos con una ternura infinita. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Ella asintió, más lágrimas cayendo, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. Estoy diciendo que te amo, Jorge. Te amo y quiero estar contigo. Pedí un traslado al Hospital Regional de Toluca. Acepté un puesto que paga menos, pero que me permite estar aquí. Porque aquí está mi hogar, contigo y con tu mamá. Si todavía me quieres, si todavía hay espacio para Mateo y para mí en esta casa. Jorge no la dejó terminar. La besó con toda la pasión y el amor que había estado conteniendo durante meses. Un beso que sabía a lágrimas y a promesas cumplidas, a segundas oportunidades y a sueños hechos realidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. Siempre hubo espacio para ustedes, siempre lo habrá. La abrazó fuerte, rodeándola a ella y a Mateo con sus brazos, sintiendo que finalmente estaba completo. Doña Carmen apareció en la puerta trasera, atraída por los sonidos, y al ver la escena se llevó las manos al corazón. ¡Ay, Dios mío!, regresó, corrió hacia ellos y los envolvió en un abrazo grupal, los 4 formando un círculo perfecto de amor y familia. La esperanza que Rebeca había llevado consigo en aquella noche de tormenta finalmente había encontrado su destino, y el amor que Jorge había guardado en su corazón finalmente tenía hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este vídeo. A veces la tormenta más fuerte es solo el camino que Dios usa para llevarnos hacia nuestro verdadero hogar. Y a veces el amor más grande es el que crece en silencio, en los gestos simples, en la bondad desinteresada de un corazón noble. Que Dios bendiga tu camino y te guíe siempre hacia donde necesitas estar, incluso cuando el camino parezca oscuro. Que nunca pierdas la esperanza, porque Él tiene planes perfectos para ti. Y que encuentres en tu vida el mismo amor incondicional que Rebeca y Jorge encontraron el uno en el otro. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga siempre.